tardes, buenas noches o buenos días. Hoy tenemos a Miguel Fernández. Miguel, me vas a permitir que te presente un poco de una manera extraña, porque que es muy divertida, es anecdótico, pero dice mucho de ti. Igual tú no lo sabes. Cuéntame. Yo estaba en el vestuario del gimnasio, que ahí la gente un poco tira las máscaras al suelo y dice lo que piensa, así como la barra del bar oscura de noche, y escucho: la película está de Amenábar, la última. El asedio, el cautivo, el no sé qué. Que sale un chaval de Callosa, pero un chaval, pero no es que sea solo actor, es que el tío es majo, es simpático, es de buen hablar, es de buen llevar. Y eras tú. ¿Y digo, quién hablaba así de bien de mí? Y eran 3 o 4 abueletes que estaban en el gimnasio allí duchándose, y tú te has convertido en una especie como de mito de tu pueblo. Y eso es muy bonito, eso es precioso. Digo, voy a presentarlo así. Me alegra que oyeras hablar bien de mí. Sí, sí. O sea, que la gente te conoce ya, igual no te conoce en persona, pero ya sabe que un callosino ha hecho una película con Amenábar. ¿Cómo empieza esa historia, tío? Es que es una historia increíble. Pues es increíble para mí. Sí. Para el primero que resulta increíble, para mí, porque ya te digo que yo cuando lo cuento lo vivo como si fuera un sueño y una aventura que se convirtió en realidad de una forma muy casual, porque yo no esperaba en ningún momento llegar a algo así, tan grande. Surge en un anuncio que ve mi mujer por las redes sociales, en el que hay una convocatoria que se buscan actores con un perfil concreto, con barba y muy delgados. A mi mujer me lo comenta porque sabe que me gusta mucho el tema del teatro y la interpretación. Bueno, el caso es que había que mandar un vídeo presentándome en 1 minuto, al día siguiente me pongo en contacto con ellos por las redes sociales, les envío el vídeo que me grabo con el móvil allí mismo en la oficina, y ese vídeo a la semana me contestan que les había gustado y que querían verme personalmente en Alicante en otro casting. Yo voy a ese casting pensando que era un casting para figuración, como ya había hecho anteriormente en la serie La Ley del Mar, que estuve como figuración y me lo pasé genial, y voy a ese casting convencido de que es para figuración. Cuando llego allí nos dicen que la prueba la van a hacer Eva Leira y Yolanda Serrano, no sabía quiénes eran esas señoras, directoras de casting. Llegamos allí, bueno, la prueba me resulta curiosa, distinto a lo que yo había hecho otras veces en algún casting para figuración, y ya sospecho que era para algo más que para figuración. Allí nos confirman que era para el proyecto de Amenábar, que iba a rodar en Alicante, y buscaban actores de pequeña parte. Bueno, termina la prueba, llego a casa y esa misma tarde me contestan por WhatsApp que les había gustado y que querían verme al día siguiente en Valencia. Una sorpresa, una ilusión en casa, bueno, esto parece algo serio, tal. Ya llego a Valencia y cuando llegamos a Valencia, allí estaba Alejandro Amenábar y el casting, unos 20 o 30 actores que habíamos allí. Hicimos la prueba con Amenábar ya presente, bueno, una ilusión, yo ya solamente estar allí, haber estado con Amenábar, haberlo saludado, ya llegas a casa emocionado, pero ya con la incertidumbre de decir, ahora sí que quiero estar en este proyecto porque ya se veía algo muy, muy grande. Y a la semana y poco me confirman que era uno de los actores, actor de pequeña parte, que es el escalón por encima de figuración, por llamarlo así, con personaje, tenía una frase en el guión dentro de la película. Ilusión máxima por haber conseguido algo así de forma casual y que no he pretendido nunca porque, como saben, no soy actor profesional ni me he preparado profesionalmente para serlo. Sí que es verdad que he hecho mucho teatro muchos años y me gusta mucho, me apasiona, me divierte, y ahí empieza la aventura. Claro, que la gente que vayamos al cine a ver la película de Amenábar, que será en octubre, ¿no? El 17 de octubre he leído en redes sociales que se estrena. Lo normal es que te veamos. Hombre, eso espero, que Alejandro respete los 17 días de rodaje que estuve con él, no lo sé, ya veremos. En el cine, luego en el momento de la edición, del montaje, el director decide qué partes van, qué partes no van. Yo sé que dije 3 frases, que fueron 3 momentos que yo viví de una forma gloriosa. Ese momento en el que llega el jefe de sonido, te pone el micrófono y vas a decir una frase en una película de Amenábar del siglo XV, 200 figurantes, un proyecto de 15 millones de euros, bueno... Es que es un sueño que para alguien como yo, que no es profesional de esto, lo cuento como una aventura inigualable. Es una aventura. Yo no quiero tener pudor en la entrevista esta contigo. Sí. Porque quiero hacer un poco de altavoz de toda la gente que no sabemos nada de cine y queremos conocer. Y tú eres un poco la válvula de escape o lo que nos puedes enseñar. Por ejemplo, ¿cómo es conocer a Amenábar? Un tío que tiene una figura internacional en el mundo del cine. ¿Cómo se presenta? De entrada, claro, yo cuando lo vi en la sala de casting en Valencia, pues un tío muy prudente, así menudico. Llegó, se sentó en un rincón, hola, buenas tardes, tal. Ahí estábamos todos acojonados. El director ha venido a ver una prueba de casting para algo que no es un personaje principal. Muy tímido, muy discreto, hablaba con la directora de casting así a voz baja. Yo me fui, me despedí de él, pues yo no podía dejar pasar la oportunidad de saludarlo porque no sabía si iba a estar en la película y lo tenía allí. Una persona que ha ganado un Oscar y que tiene más de 20 Goyas. Lo saludé, me despedí de él, un honor, un placer haber estado aquí contigo.
me parecía una persona muy prudente, muy discreta. Y luego ya en la película, el primer día de rodaje, ya estábamos cambiados, vestidos con la indumentaria del personaje, se acercó él a la zona de camerino donde estábamos el resto de los cautivos, se presentó: hola, soy Alejandro Amenábar, vamos a trabajar juntos, espero que lo pasemos bien. Tú imagínate que ese señor que no necesita presentación venga y se dirija a ti, te eche la mano, te salude y te diga que vas a trabajar con él. Persona sencilla, humilde, discreto, el primero que llegaba al rodaje, el último que se iba, o sea, tomando café con él, una cercanía que no esperas de alguien tan grande en el mundo del cine. Claro, tenemos la imagen un poco del glamour del cine, sí, de que están siempre por encima y en las nubes, y en realidad son personas normales que se dedican al cine, que es un oficio. Tal cual, pero yo cuando llegué allí, ya te digo, con la timidez y la prudencia de alguien que no es del mundo del cine, porque otros compañeros que tienen un personaje como yo, de pequeña parte, sí se dedican al mundo del cine, del teatro, profesionalmente. Y yo recuerdo que Fernando Tejero nos decía, a mí y a otro chico que es biólogo en Elda, y también se coló, como digo yo, entre comillas, nos colamos en el rodaje. Fernando Tejero nos decía, dice que hay muchos que matarían por estar donde estáis vosotros. Actores profesionales, o sea, ser conscientes de dónde estáis y disfrutarlo como una experiencia única, porque mucha gente profesional mataría por estar un día en un rodaje de una película con Amenábar. Bueno. Y ya te digo, una experiencia única. ¿Y cómo es el día a día, Miguel? Pues a mí me recogía un coche en casa, que eso es otra de las cosas que yo alucinaba, porque el día anterior a iniciar el rodaje, recuerdo que le puse un WhatsApp al productor con el que nosotros hablábamos. Digo, oye, necesito tener la ubicación porque sé que empiezo mañana el rodaje, porque nos mandaron el plan de rodaje, pero no sé dónde es el rodaje. Y recuerdo que me contestó por WhatsApp, no, dame tú tu ubicación porque va un coche de producción a tu casa. Bueno. Cuando aquí iba un coche de producción a mi casa, es que no me lo creía. Venía el coche, te recogía a las 7 de la mañana, llegabas allí a la zona de camerinos, te cambiaba, te recibía una persona de producción, buenos días, tal, tu ropa estaba preparada, te cambiabas, pasabas a la zona de maquillaje, el equipo de maquillaje era el equipo de la Sociedad de la Nieve, que estuvieron nominados a un Oscar. Claro. Esa gente te tocaba a ti, yo lo vivía como alguien que estaba en un mundo que no era el suyo, pero según pasaban los días decía, pues empieza a disfrutar esto, empieza a tomarlo con naturalidad porque los días pasan y la experiencia se va a acabar. Y eran días de rodaje de 10 y 11 horas. O sea, eran días muy largos porque la sesión de rodaje es muy densa. La gente, ahí empecé a valorar lo barato que es ir al cine. Lo barato que vale una entrada, que podemos pensar 10, 15 euros. O sea, para el trabajo inmenso que hay en grabar secuencias de una película que dura un par de horas, meses de trabajo, la cantidad de gente que está implicada, los puestos de trabajo que da la industria del cine, que también es digno de valorar, porque muchas veces a lo mejor criticamos que viven de subvenciones, el cine es gratuito en este país, se hacen proyectos que nos cuesta el dinero público, pues también se la juegan, y es una aventura que ahí he aprendido a valorar en ese sentido. Sí. Es verdad que se repiten mucho las escenas, porque mucha gente que trabaja en cine dice, es que el cine, una cosa es lo que se ve en el cine, otra cosa es que llega a ser hasta tedioso repetir una escena igual 20 veces. ¿Te ha pasado a ti eso? Tal cual. O sea, hasta el más mínimo detalle se cuida. Entonces, habían días que eran 2 y 3 escenas, solo. 11 horas para grabar 2 o 3 escenas. O sea, imagínate la cantidad de material que hay que mover, focos, iluminación, el sonido, personal de arte, el atrezo, vestuario, cada secuencia, cada vez que parábamos, la de vestuario venía y te colocaba la ropa exactamente igual que la tenías en el plano anterior, la de maquillaje, te ajustaba todo ese tipo de cosas, todo eso es tiempo que va sumando. Y ya te digo, habían días de 2, 3 escenas como mucho, secuencias para rodar, con lo cual 2 meses mínimo de rodaje había que estar. A ver si me equivoco. Has estado más de 2 semanas rodando con Amenábar. Sí. Yo al principio te imagino como haríamos todos así. Sí, tal cual. Y luego me imagino a las 2 semanas sintiéndote parte ya de un equipo y diciendo, bueno, pero yo podría estar aquí más tiempo. Sí. Vamos, ojalá me saliera un proyecto no tan grande, porque es complicado encontrar algo así tan grande y además de época, que me encanta una película de época, porque una película en la que te visten con un vaquero y una camisa no es lo mismo que una película del siglo XV, con ese empaque, la personalidad que tenía y una historia tan increíble como es la vida de Cervantes en un pasaje que apenas se conoce, que es su cautiverio. Sí. Y lo que tú dices es que te hacían sentir cómodo, te hacían sentir parte de ello. Recuerdo el primer día saludar a Tejero, oye,
que feliz de estar aquí, haberte conocido. Es que no empieces así, chiquilla, aquí somos todos en ese plan. O Miguel Reyán, que es un señor de la escena en este país, con el que compartíamos charlas en las largas esperas que habían allí en el rodaje y hablábamos de la vida, del teatro, y tenemos sus teléfonos, de cuando en cuando whatsappeamos con ellos, o sea que nos hemos llevado una experiencia, tanto yo como mis compañeros de pequeña parte, inolvidable. O sea, todo lo que te cuente, Jojo, es poco para lo que yo viví allí. Qué maravilla. Y en la nómina encima pone actor. Efectivamente, yo ya puedo decir que soy actor. Tengo un contrato y una nómina en la que pone que soy actor. Qué bueno. Lo recuerdo como algo chistoso, ¿no? De que yo ya puedo decir que soy actor, cuidado, que en mi currículum ya puedo venir, ya puedo poner que estuve en una película con Amenábar y que tengo un contrato y una nómina que dice actor. ¿Y en el guión sale tu Sí, personaje? efectivamente. Me acuerdo que nos lo enseñaste ahí en el centro de Callosa y tal, que Eso salía es. tú, no sé si era el último personaje o el penúltimo, pero salías tú, tu número de teléfono, tu dirección y todos los personajes. Todo, menos Amenábar, que por el motivo que sea, pues lo tachan o lo. Su teléfono no está disponible, pero el resto sí que lo teníamos, los teléfonos de todo el equipo de la película. Y sí es cierto que el personaje que yo hago, Cristiano Capturado, le llamaban, está en el reparto incluido. Con lo cual, en los créditos, eso sí lo ponía en el contrato, apareceremos, con lo cual la gente que vaya a ver la película que se espere porque mi nombre va a salir. Yo no sé si saldré en la película, pero mi nombre sí va a salir, porque lo pones en el contrato, ¿no? Que puede ser que tus imágenes no aparezcan, pero tu nombre sí, tienes la obligación de incluir tu nombre en el reparto, y aparecerá Cristiano Capturado, Miguel Ángel Fernández. Y una película que es un acto de valentía, lo hemos hablado antes, sí, absoluto. Un trozo de la vida de Cervantes en la época que vivimos, en el siglo XXI, en el momento en que la gente no lee demasiado y que un poco la literatura ya no está de moda. Y sin embargo, te va a salir una película que habla de un trozo de la vida importante. En el tráiler dicen la historia real de Cervantes. Claro, la historia que nunca escribió. Que nunca escribió la suya propia. Sí, la verdad es que es una película impresionante. Las imágenes que veíamos, porque había días en los que terminábamos de rodar la secuencia y cuando salíamos a la zona de camerinos, el productor o el ayudante de dirección nos decían, oye, acercaos si queréis ver, y en el combo, que llaman ellos, veíamos la secuencia que habían rodado en ese momento. Y allí ya era impresionante, o sea, parecían cuadros costumbristas de Velázquez, cómo está todo cuidado, el vestuario, la luz, el decorado, increíble, y eso era la imagen según estaba rodada, que no estaba procesada, editada, en fin, luego hay un trabajo ahí a posteriori. O sea que es una película, como tú dices, valiente en ese sentido, porque a lo mejor comercialmente no es una película que tenga un tirón, pero yo creo que sí que va a ser interesante conocer esa parte de la vida de Cervantes, de su cautiverio, que estuvo 5 años cautivo en Argel, y Amenábar ha ideado, hay una historia que está basada en hechos reales, documentada, pero luego está ficcionado también. Y es una aventura, evidentemente, se la juega. Eso la juega. Luego que resulte que sea una película taquillera o premiada o no, pero yo creo que él a estas alturas de su vida, con su trayectoria, aunque tampoco ha hecho mucho cine, no sé si es su 8ª película, pero se permite, entiendo yo, el lujo de hacer las películas que le apetecen. Y eso es un lujo, para cada redundancia. Poder hacer lo que te apetezca en cine sin pensar si va a ser taquillera o no va a ser taquillera, por la satisfacción de contar una historia que quieres contar. Es un poco un genio. Tú me dijiste por la calle, si es que yo llegué allí y tenía, el Amenábar tiene en la cabeza la película entera. Coge y hace así, yo sé que está perfectamente todo. Y es increíble, hay que tener mucha capacidad para una película de 2 horas, tenerla toda en la cabeza. Es como un director de orquesta con 500 personas tocando a la vez. Efectivamente. Y sin embargo, y tú lo has visto en primera persona. Sí, yo alucinaba. Yo cuando salía ese señor, porque para mí es un señor, y hacía así, y tú decías, como tú dices, ¿qué estará viendo, no? ¿Qué tendrá en esa cabeza en este momento? Y volvía hacia atrás, o cogía la tablet, pum, tal, le explicaba al ayudante de dirección y a la cámara, ya lo tengo, lo he visto. Y qué genio, ¿no? Qué tremendo. Tener esa capacidad de visionar lo que tienes allí, reducirlo a la mínima expresión y decir, quiero este plano, quiero este momento, quiero esta toma y esto va a quedar así. Y luego el resultado pues es increíble, ¿no? Cuando tú ves una película no eres capaz de imaginar todo lo que hay alrededor. Y luego la dificultad como actor, hablo de los actores, de salir del personaje cada 2-3 minutos, corten. Y tú los veías y Fernando Tejero, chistoso como es él, o Miguel Reyán, hablaban tal, la primera, preparados, tal. Y el tío entraba en el personaje en 10 segundos, se concentraba, acción, y se transformaba. Y yo solo he visto a medio metro. Ya te digo, ver a esos actores actuar así, a medio metro, tenerlos tan cerca. Yo que alucinaba, yo que decía, retén esto en la retina porque es que no lo vas a volver a vivir probablemente. Que es un privilegio. Es un privilegio, efectivamente. Sí. Es un privilegio el haber estado allí. Entonces, todos los que me preguntan, pues, ¿qué tal la experiencia? Pues es que me faltan palabras para decir lo que yo he vivido allí.
y muy feliz, la verdad que muy feliz. Sí. Cuando acaba una película, es una duda que tengo yo personal, cuando acaba una película hay una fiesta así importante donde todos un poco lo celebráis y demás, y os despedís del director y os acaba una película y dices, bueno, ya nos vemos. El día que acabábamos la secuencia, o sea, cada actor, la secuencia no, el rodaje de cada uno de los actores, el ayudante de dirección sí que decía, fulano de tal ha acabado su rodaje, la película, tal, y había un aplauso para él. Todo eso lo tuvimos todos. Yo cuando acabé en Buñol la película también lo tuve. A ver, Miguel Ángel acaba hoy su presencia en la película, tal, un aplauso. Te sientes súper feliz, de decir que yo no soy nadie, que soy una pequeña parte en algo inmenso, pero ahí estoy, ¿no? Y el rodaje acabó en Sevilla. Entonces la fiesta fin de rodaje la tuvieron en Sevilla y el equipo que llegó hasta Sevilla. Hasta Sevilla. Pero sí es cierto que aquí en Santa Pola hubieron fiestas no, pero en el hotel donde estaban concentrados la mayor parte de los actores, yo no estaba en hotel porque como estábamos próximos, en hotel sí estuve en Valencia, pero el tiempo que estuvieron en Santa Pola yo venían a por mí a casa. Y sí hubo 2 fiestas allí en la terraza del hotel, pues un ambiente muy distendido en el que pudimos estar, ya te digo, de tú a tú con Amenábar, hablando con él de cómo compone la música, todas sus películas él compone la música sin ser músico, es músico de oído, sabe 4 notas, toca el piano un poco y le dice a un músico lo que quiere que suene en sus películas. Pues otra genialidad, que un tío que no es músico sea capaz de imaginar una música para su película. Y eso nos lo contaba, ¿no?, en el rodaje, y hablando pues de su día a día, de cómo proyecta sus películas, los guiones que acaban, porque este guion lo tenía en el cajón muchísimos años. Los retomas, los rehaces, los reescribes, los vuelves a guardar, no es el momento. Todo ese tipo de cosas las hablábamos con él o con Tejero, José Manuel Poga o Reyán en, ya te digo, estas 2 fiestas que tuvimos allí. Me acuerdo una de ellas, yo trabajaba al día siguiente, la última fiesta que hubo, y había un compañero que decía, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? Tal, no sé qué. Y ya, vamos ahora a la habitación de José Manuel Poga, tal, no sé cuánto, nos quedamos ahí, y seguimos en la habitación, tal. Y me mira él y dice, ¿qué hacemos? Digo, ¿tú vas a estar alguna vez en la habitación con Fernando Tejero, José Manuel Poga, Luis Callejo? No, pues entonces, o sea, ya veremos al día siguiente si trabajamos o no, pero no había que perderse aquello. Claro. Y así fue. ¿Tus hijos cómo lo han visto? Mis hijos han alucinado casi como yo. Ellos me esperaban en casa y mi mujer igual. Me esperaban en casa cuando llegaba del rodaje para que le contara hasta el mínimo detalle lo que había sucedido ese día, cómo lo había vivido, con quién había estado, cómo había sido. Has dicho una frase, ¿cómo te has sentido? Están alucinando. Por eso quisiera que las secuencias en las que he rodado aparezcan en la película, porque las vean ellos, ¿no? Porque les hace ilusión que su padre haya estado en una película de Amenábar. Porque yo sé que he estado. Si luego salen o no, pero yo sé que he estado. Y eso me lo llevo yo. Te lo llevarás. ¿Y saldrás seguro? Pues confiemos en que sí. Iremos todo el pueblo. ¿Qué tal se comporta el pueblo? ¿El pueblo sabe que tú has grabado una película con Amenábar? Sí, bueno, a través de Telecayosa, la última entrevista que hicimos, mucha gente que no lo sabía sí que me ha preguntado por la calle y sí, la gente tiene curiosidad. Que es la única persona de tal, Callosa. ¿Cómo se ha vivido aquello? Eso es. Es una experiencia que es para compartir con los demás porque estamos todos orgullosos. Pues yo te lo agradezco. Es que es una maravilla, ¿no? Que tú hayas tenido la oportunidad de vivir en primera persona algo que no viviremos casi nadie de Callosa, que es una película de Amenábar y encima una peli extraña sobre Cervantes. Sí. Una aventura única, desde luego. Yo ya te digo. Hubo un amigo que me dijo, bueno, Ramón Pajares, que es muy amigo mío, lo vi una semana antes en la entrega de Premios de la Pasión, y recuerdo que me dijo, se va uno y viene otro. Cuando tú vuelvas de ese rodaje, como actor serás otra persona. Y efectivamente no se equivoca, porque la experiencia que yo vivía allí es un máster de cine, de interpretación, del mundo, de la industria del cine, cómo se mueve. Yo aprendí muchísimo, y valoré muchísimo el trabajo de los actores, maquillaje, vestuario, arte, director, luz, sonido. O sea, la industria del cine yo la valoro muchísimo más y miro las películas con otra perspectiva desde que yo vine del rodaje. Ahora ya sabes que ver una película en el cine y que esa película tenga coherencia es un milagro. Tal cual. Tú ya lo sabes en primera persona. Sí, porque claro, allí se rodaban secuencias alternas. Igual en Santa Pola se rodaron escenas del final de la película. De hecho, la última escena de la película está rodada en Santa Pola y luego el rodaje continuó 2 semanas más. Entonces, la dificultad de grabar todo eso, de rodar todo eso, hay una persona que se dedica a eso, la script creo que le llaman, que es la que controla la continuidad de la película, que no se pierda esa continuidad, porque se van rodando secuencias indistintas que no tienen orden cronológico entre ellas. Y es muy difícil, Sí. O sea, yo recuerdo una vez que Antonio Banderas decía, yo llego a Los Ángeles a actuar en Hollywood y digo, es que yo no soy nadie, yo aquí no voy a dar la talla. Y de repente a los 2 años decía, yo soy uno más.
yo puedo hacer cualquier cosa que hagan esto porque no nos echan nada en falta. No y tú supongo que habrás visto lo mismo. Tú te perfectamente, si la suerte, si la aventura, si la vida te llevase ahí, podrías perfectamente dedicarte al cine de ese tipo, de ese nivel. Y te das cuenta en la película de Amenábar. Sí, entiendo que allí te das cuenta de que, primero lo que tú dices, que hay gente normal, que son profesionales, que es un trabajo con una nómina, un contrato, y tú haces un trabajo que es contar una historia. Y te pagan por eso, y eso es maravilloso. Claro. Poder dedicarte a algo que te apasiona y te gusta, eso es maravilloso. Y me hablas de Antonio Banderas, que yo lo tengo idolatrado. Para mí, Antonio Banderas, ya no tanto como actor, que también, sino como persona. Cuando he escuchado entrevistas de él, para mí es una persona muy sabia. Muy sabia. Hace poco lo vi en redes sociales hablando del teatro y de la inteligencia artificial, de cómo puede afectar. Y recuerdo que decía que al teatro nunca le va a faltar espacio, que igual el cine sí que se puede sentir un poco desplazado con la inteligencia artificial, pero al teatro nunca le va a faltar espacio. Lleva 3.000 años haciéndose teatro. Y el teatro nunca ha dejado de estar de moda, porque lo que se vive en un escenario, esa comunión entre el público y el actor, eso no te lo da el cine, ni al actor ni al espectador. Y recuerdo que decía eso y efectivamente es así. El teatro nunca pasará de moda, porque lo que se cuenta en un teatro, cómo se vive en ese directo, es algo irrepetible y único de ese momento. El cine es otra cosa. Entonces, ni va a desplazar el cine al teatro, ni creo que la inteligencia artificial vaya a dejar de lado a lo que se vive en un teatro. Sí, porque tú, poco después de grabar con Amenábar, no sé si un mes después o poco más, fuimos todos a verte en la Cena de los Idiotas en la Plaza de la Iglesia. Sí. Claro que fue genial también. Sí, bueno, una experiencia divertidísima. A mí me gusta mucho hacer comedia. De hecho, nosotros no solo ha hecho La Pasión, la gente a lo mejor me recuerda más por La Pasión o lo de los moros y cristianos, La Embajada o Los Pastores. Yo he hecho mucha comedia también en el grupo artístico, desde que yo entré en el año 89, hemos hecho mucha comedia con Manolo Santa Cruz, la gente mayor lo recordará, y me divierte muchísimo. Y sí es cierto que lo hayamos dejado un poco aparcado, el tema de la comedia, y fue Tete, mi amigo y compañero Tete Menargues, el que se empeñó en hacer esa comedia, y empezó ahí pico pala, Miguel, tienes que hacerlo tú, tienes que hacer tú el idiota, Miguel, tal. Y yo, Tete, si es que nada, y luego estaba liado con la película, tal. Y yo un personaje con un diálogo muy extenso, muy largo, tal. Que tú lo vas a abordar, que te lo vas a pasar. Bueno, me convenció, y en buena hora me convenció porque me lo pasé genial. Y el público se divirtió mucho, como tú dices, abarrotó la... O sea, que el teatro tiene que volver a la calle. Es una prueba más de que el teatro funciona. Porque un 14 de agosto... ¿14 de agosto? No, miento, no sé si era el 9 de agosto. Calor, callosa, prefiestas. Entre semana no sabíamos cómo iba a resultar. Y el resultado fue... Se llenó. Abarrotada la plaza, o sea, como decían aquellos, abarrotada la plaza. Y se la pasó genial la gente y la vamos a repetir en breve si todo va bien y queremos moverla por la zona, por la comarca, porque nos ha costado el montaje y queremos eso, divertirnos nosotros y que la gente se divierta con comedia. Y se notaba que te divertías. Cine, teatro... Pero Miguel, ¿de dónde surge? Yo quería preguntarte, quiero volver al principio. Quería hablar un poco de lo anecdótico que es grabar con Amenábar, lo precioso que es hacer cine, la visión real del cine que luego se ve en las pantallas. Pero tú personalmente, la curiosidad por la actuación, ¿cuándo surge? Pues todos cuentan, yo en el colegio hacía... Pues yo en el colegio pasé sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque tenía a mi hermano Mario, que era mayor que yo, que era el que le daban todos los personajes en las obras de teatro que se hacían en el colegio. Entonces participaba, pero muy discretamente. Yo descubro el teatro con Diego Coronado en un taller municipal que se hizo en el año 86, 87. Yo debía tener 10, 11 años. Y en aquel taller de teatro municipal que hizo Diego, yo me engancho al teatro y yo descubro que aquello es algo muy divertido, que te subes a un escenario, que cuentas historias, que te conviertes en alguien que tú no eres y que me divierte y me entretiene y me apasiona. Recuerdo que vi la obra que hizo en aquel local de ensayos en el Callejón Morante, que hizo Bajarse al Moro. Yo era muy pequeño y no es una obra para un niño pequeño, pero yo me colé allí y vi aquella obra y dije, esto me gusta. A partir de ahí no me enganché en su grupo de teatro, el taller dejó de hacerse, que es una pena que se pierdan los talleres de teatro municipal, porque hay mucha gente como yo en aquel momento que a lo mejor necesitan ese pequeño empujón para meterse en un mundo tan divertido como el teatro. Y ya entré en el 88 en el Patronato de la Pasión, empiezo en La Pasión, me reincorporo al grupo artístico, empiezo a hacer personajes, San Juan, El Señor, que lo hice 30 años, paralelamente muchas comedias. Conozco a mi mujer en el grupo de teatro, nos hacemos novios, me caso, soy padre de familia, hemos seguido en el teatro, mi mujer, yo, mis hijos, y mi vida y el teatro van paralelamente unidas. Sí es cierto que, como te comentaba antes, tuve ahí un momento de bajón, después de 30 años haciendo La Pasión,
al acabar la pandemia, en ese tiempo de reflexión que todos hemos tenido, me lo dejo todo, estoy ya cansado, de verdad, no me divierte ya, me aburre, yo creo que ya llega mi momento, que pasen otros, tal, pero ¿cómo te vas a dejar tú el teatro? Me decía mi mujer, con la que a ti te divierte, que sí, que me lo dejo, que tal. Y me llegó la película, y parece que el lado de la película ha sido como un chute de energía, decir, no, te puedes dejar el personaje de Jesús, los pastores, te puedes dejar lo de los moros y cristianos, pero continúa en este mundo porque realmente me divierte. No soy profesional, ni lo he pretendido nunca, dedicarme profesionalmente a esto, pero sí es verdad que desde que he hecho la película, si surge algún casting por aquí por la zona, porque ahora con lo de la Ciudad de la Luz en Alicante se está moviendo muchísimo, pues por supuesto que me presentaré para hacer lo que sea, porque es muy divertido y altamente recomendable. Claro, parece que el teatro vertebra un poco tu vida. Sí, tal cual. Desde el momento en que tú decidiste... Sí, y con tu hermano haces un tándem increíble. Tu hermano es un poco como más serio, más pasional, ¿no? Sí. Él tiende más a que... Con su taller de teatro social ha tomado un camino ahí, otra vertiente, otra posibilidad que da el teatro también, ¿no? Que está muy bien, que es educativa. Y a mí me parece más oportuno, a lo mejor, hacer un teatro divertido, distendido, en el que la gente vaya y se ría, que en estos tiempos también viene bien. Sin descartar la otra parte, porque La Piedra Oscura me lo pasé genial, interpretando a Lorca, un teatro más serio, pero también muy agradecido. Y la gente que ha visto la obra realmente les ha emocionado. Hay a quien le ha tocado una fibra por una parte o por otra, pero no te deja indiferente. Es una obra que no te deja indiferente. En fin, que tanto drama como comedia me lo paso genial, que es lo importante en algo amateur, porque si te pagan, dices tú, bueno, lo hago, pero cuando no cobras y es sacrificio, esfuerzo, porque la gente ve el resultado final de una obra, pero todo el proceso previo es muchas horas de ensayo, muchos calentamientos de cabeza, muchas lecturas, saber qué obra montamos, qué proyecto llevamos adelante, luego que te contraten, sacarla, los ayuntamientos, convencerlos que hay que invertir en teatro, que merece la pena. Es un camino para el que es amateur, como te digo, que desgasta. Sí. Entonces, o te apasiona o acabas abandonando. Eso también lo decía tu hermano, que decía, yo empecé poco a poco el teatro, pues te va ganando la partida y poco a poco al final te apasiona, te gana y casi que vas dejando partes de tu vida que igual son más importantes y te vas dedicando más tiempo al teatro y al final, pues mira, pues aquí estamos con todo el esfuerzo que acabas de decir tú. Da igual el esfuerzo, al final es que es parte de una vida y yo ya no entiendo la vida si no actúo, si no estoy dentro de ese... Te compensa, te compensa. A mí me compensa, porque si no, no aguantas algo así. También es verdad que luego te rodeas de gente que te apoya, ¿no? Yo en casa, si no hubiese sido por el apoyo incondicional de mi mujer, yo tuve trillizos y en ese momento eran pequeños, no era fácil el estar fuera de casa para dedicarte a algo que ella sabe que a mí me apasiona. Entonces, si todo eso fluye, si a ti te entusiasma y luego tienes alrededor tu gente que te apoya y te arropa, que ella es la primera, ya te digo, que el casting este fue ella, que me dijo, chico, corre, que no tienes nada que perder, bendita la hora. Claro. Que le hice caso. Pero tú a tu mujer la conoces también dentro del teatro. Claro. Nosotros nos conocimos. Ella estaba en el grupo de teatro, ella es anterior a mi presencia en el grupo, vamos. Cuando yo entré, ella ya estaba allí en el grupo de teatro con sus padres, en el grupo artístico, y la conozco allí. Allí nos hacemos amigos, nos hicimos novios y nos casamos y éramos el Señor y la Magdalena, que se casaron, porque ella hacía de María Magdalena en La Pasión y yo hacía de Jesús. En fin, pues eso, que nuestra vida ha sido paralela al grupo de teatro. Y me lo paso muy bien y cuando no sé qué obra hacer, pues también me gusta escribir. Y los actos complementarios de La Pasión los he escrito yo o los he readaptado, porque... yo la verdad es que necesito tener siempre ocupada la cabeza y en ese terreno hay a quien le gusta la música, la pintura, el fútbol, pues a mí me dio por el teatro. ¿Y La Pasión cómo la gestionabas? Porque es muy serio, es un tema muy serio, es un tema que está llena de aristas, que ahí no puedes meter mucho sentido del humor. No, claro. Lo han manejado bien. Y es un texto en verso, un texto muy cerrado, el verso te tienes que ceñir a lo que está escrito. En La Cena de los Idiotas, el 60% del texto que yo dije... Si te vas al guión no está, o sea, iba surgiendo allí y Raúl me seguía a mí la bola, pero en La Pasión es un texto verso, dramático, cerrado y tienes que morir a lo que dice ahí y efectivamente es un teatro que lo puede ver como un teatro religioso y hay quien lo vive desde la fe y hay quien lo vive como una obra de teatro, un auto sacramental que cuenta la historia de un hombre concreto en la historia de la humanidad y también lo puedes disfrutar desde esa perspectiva. Y nosotros llevamos más de 50 años haciendo La Pasión, con muchísima gente, muchísimos problemas, muchísimos inconvenientes, batallas, bueno...
lo importante es que la representación todos los años sale a la luz, viene muchísima gente a verla, y recuerdo cuando yo dejé de hacer de Jesús, muchos me decían, bueno, ya ves quién va a hacer ahora de Jesús, 30 años, tal. Y digo, verás que cuando me vaya habrá 3, salieron 3. Son 3 chavales que están haciendo de Jesús cuando lo dejé yo. O sea, hay que dar también oportunidad. Por eso también tomé la decisión de dejarlo, porque hay que dar oportunidad, no te puedes... 30 años son 30 años, ¿eh? Y yo lo he hecho encantado, sí. Pero no puedes cerrar puertas a esas personas que yo veía que estaban entrando y que se quedaban sin esa posibilidad. O te enganchas en un personaje importante o te vas. Y el éxito de la representación es que continúe, no que sea yo el protagonista o Tete el que la dirija, es que continúe la representación, ese es el éxito real, sí, de la tradición. También estabas un poco encasillado, 30 años son muchos años haciendo lo mismo. Vaya que ya no sabía que sacarle punta, por eso decía, claro, es que me aburre ya. ¿Este año qué hago? Y estoy haciendo de Judas ya 3 años y he pasado justo al lado opuesto y me lo paso genial interpretando el personaje de Judas, porque le he encontrado ahí, pues eso, lo que necesitaba, ¿no? Tener otra motivación, y muy feliz, muy contento de estar con mis compañeros y de seguir manteniendo esta tradición que tanto me gusta, porque eso es otra cosa importante. A la gente de aquí de Callosa habría que hacerles saber el material, los valores que hay culturalmente hablando en este pueblo y ponerlos en valor, efectivamente, de que Callosa es un pueblo que merece la pena. Yo trabajo en Almoradí, y Almoradí es un pueblo más o menos, tiene más población, pero es que en Almoradí se lo han creído. Y no tienen un pueblo, está muy bien, sí, tiene muchos servicios, pero yo creo que culturalmente y a nivel monumentos, Callosa tiene mucho más potencial, y deberíamos empezar a creernos que tenemos un pueblo que merece la pena, desde el punto de vista cultural y desde luego desde el punto de vista de lo que es el pueblo propiamente dicho. Sí. Miguel, ¿el Ayuntamiento qué puede hacer ahora por el teatro? Te quería preguntar antes de acabar la entrevista, sí, porque yo sé que tú eres muy inquieto y quería preguntarte, la cultura siempre merece mucho esfuerzo y a veces se queda como el último de la fila en los temas del Ayuntamiento, claro, y demás, pero claro, ¿qué se puede hacer para renovar, para reforzar un poco pues la cultura? Las entidades locales tienen mucha importancia. Los grupos amateur subsistimos muchas veces con nuestros propios medios y nuestro propio dinero. Nosotros en el grupo artístico ha habido momentos en los que si no hay ingresos y queremos mantener la actividad nos cuesta de nuestro bolsillo, pero bueno, es nuestra afición, lo pagamos y ya veremos si lo recuperas o no. Poner los medios necesarios, ponernos a disposición, que lo hacen, que no estoy cuestionándolo. La Casa de Cultura en ese sentido, ojalá hubiera un teatro en Callosa. Ojalá algún ayuntamiento realmente lo tomara como algo necesario, porque lo es, porque la Casa de Cultura se nos ha quedado pequeña, siendo un edificio muy digno, pero se ha quedado pequeña para la cantidad de actividad que hay en Callosa, y haría falta un teatro. Yo sueño que en Callosa haya un teatro, pero un teatro, no un auditorio, un teatro. Y tiene mucho que decir también, mucho que reunirse con la gente de la cultura, sentarnos, ¿qué necesitáis? ¿Qué proyectos creéis que se pueden hacer? Hay pueblos en la comarca que hacen certámenes de teatro nacional. Fíjate. Y Callosa, ¿por qué no tiene un certamen nacional de teatro con la inquietud teatral que siempre ha habido en este pueblo? Ha habido momentos en los que hemos estado 5 grupos de teatro funcionando. En un pueblo como Callosa, 5 grupos de teatro funcionando indistintamente. Quiere decir que hay cultura de teatro. Sí, sí. ¿Por qué no hay un certamen nacional de teatro? Porque eso trae muchísima gente al pueblo. Hay muchas compañías de distintos lugares de España que se desplazan a los certámenes, claro, cuando el premio es goloso, claro, y lo vendes y sabes vender el certamen, pues es algo que se puede hacer. Alguna vez ha habido algún intento, pero nunca algo serio. Y yo creo que se podría retomar. Pero lo más importante es que se pongan en contacto con nosotros, con la gente que hacemos teatro, no porque seamos más listos que nadie, sino porque pisamos el terreno. Y a lo mejor hay algo que les puede... alguna ayuda que le podemos dar, alguna idea que le podemos sugerir que puede servir, y luego son ellos los que tienen los medios económicos para llevarlas a cabo. Pero hay mucho que se puede hacer y mucho camino que recorrer. Pónganse en contacto con nosotros. Ojalá nos escuchen, porque lo ven, ojalá nos escuchen. Sí, seguramente. Sí. Además, yo los veo por la calle, a los concejales de cultura con los que siempre me he llevado genial, claro, y respeto y admiro el trabajo que hacen, porque no es fácil, ¿eh? Y Callosa es un pueblo complicado. Es difícil. No es fácil. Nosotros trabajamos con una concejalía, con otra, y sabemos que sacar adelante cualquier cosa, porque el dinero no llega, no es fácil, y es una aventura, pero la responsabilidad la asumen ellos. Sí, claro que sí. Entonces, les animo a que inviertan en teatro y en cultura. Ojalá que sí. La entrevista va a terminar igual que empezó.
¿Te acuerdas las personas que estaban hablando en los baños de los vestuarios del gimnasio? Tengo curiosidad porque yo estaba en ese gimnasio. Y que decían, Miguel, un encanto, muy buen actor y un encanto como persona. Pues era justo quien has nombrado tú, uno de los 3 tertulianos que había allí, de bajarse al moro. Uno de los que te llevó Diego. un poco al teatro. Diego Coronado era un poco... Sí. Muy buena persona, además de buena persona, buen actor y además muy buenas formas. Qué grande, al qué final, grande. fíjate, ¿eh? Qué grande Diego, qué grande Diego. Sí, hace tiempo que no lo veo. O sea, alguna vez coincidí con él en el gimnasio, qué buena persona. Sí. Pues sí, él fue realmente donde yo... él que fue el que despertó en mí esa inquietud en el teatro, y siempre que lo cuento lo pongo en valor porque me parece que es reseñable, ¿no? Que en aquel taller municipal yo encontrara un camino en el teatro, y fue con Diego. Y él coincide mucho contigo en eso. Él dice, para dedicarse al teatro hay que estar loco, pero no pasa nada si la locura es necesaria. Una vez lo llevamos a un podcast, lo entrevistamos y él lo decía tal cual lo dices tú. Claro que, igual si pensándolo no lo haces, pero hay que hacerlo, hay que estar loco. Y es verdad. Sí, no, y él se ha empeñado ahí en sacar su grupo adelante contra viento y marea, y pues, hace un teatro de una altura inigualable, ¿eh? El teatro de Diego hay que mirarlo con mucho detalle porque es un teatro muy grande, del que todos tenemos que aprender, desde luego. Sí. Miguel, muchas gracias. Nada, a ti. Mucha suerte y mucho ánimo. Muchas gracias, yo estoy encantado de charlar un rato contigo y, en fin, y con la gente de Callosa. Feliz de haber contado mi experiencia.